Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Avistamientos, encuentros del tercer y del segundo tipo, filmaciones, incidentes y fotografías avalan la autoría por parte de la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, de esos misteriosos diseños matemáticos que maravillan al mundo año tras año. Espirales imposibles, logaritmos neperianos, intrincados dibujos que ocultan complejas ecuaciones matemáticas y además todo un complot para ocultar lo que está pasando en Inglaterra, en Alemania y en otros países. Yo llevo estudiando el tema de los círculos de las cosechas más de 6 años, de hecho mucho antes, cuando ya era mucho más joven. Y resulta que una de las actividades que planeé hacer en Inglaterra fue la de repetir la hazaña de dos investigadores británicos que se encontraron con un auténtico expediente X en un campo, esperando en un campo al azar a estos hacedores de las figuras que encontramos en los círculos de las cosechas, ¿no? Bueno, resulta que fueron el ingeniero de computación Winston Keach, el abogado e investigador privado Gary King y la pareja de este último, Paula Presdy-Jones, los que tuvieron la idea aquella noche del día 6 al 7 de julio del año 2007 de hacer una vigía con cámaras de visión nocturna. Por cierto, el modelo de la cámara era una JVC D700 con una película de alta sensibilidad a la luz modelo VX 2100 y bueno, pues estuvieron allí en la montaña de Knapp Hill, en un lugar rodeado de campos de cultivo en donde años anteriores habían aparecido círculos de las cosechas por las mismas fechas. Bueno, el objetivo era intentar grabar quién hacía esos dibujos y si podían, pues grabarlos con la cámara de visión nocturna. La noche transcurría fría y húmeda y la oscuridad era total. Y ocurrió. Resulta que aquellos investigadores tuvieron la suerte que nadie ha tenido en toda la historia del fenómeno, porque resulta que a las 13 horas y 13 minutos de la madrugada, una misteriosa interferencia comenzó a mostrar una niebla en los monitores de sus cámaras, en las cámaras de visión nocturna que llevaban. Comprobaron el cableado, la fuente de alimentación, las baterías y estaba todo en perfecto funcionamiento, pero la niebla seguía allí. Bueno, los aparatos electrónicos, es decir, los móviles, las luces, también se vieron afectados por algún tipo de pulso electromagnético que no conseguían ver, pero que era, claro, que por supuesto era invisible y que parecía estar afectándoles desde aquella montaña de Knapp Hill. Además, ellos estaban enfocando al campo de Eastfield y tendría que venir desde allí. Resulta que estuvieron 7 minutos totalmente en silencio, a oscuras, esperando a ver qué es lo que pasaba. No vieron nada con sus ojos, ninguna luz, nada, absolutamente nada. Y resulta que a las 3 y 20 horas la niebla de la cámara se diluyó y bueno, pues todo volvió a la normalidad. Pero al enfocar de nuevo con la cámara a aquel campo de Eastfield, de repente apareció una sombra en los monitores. Una sombra de uno de los mejores círculos de las cosechas de la historia. No se veía muy bien, parecía inmenso. Posteriormente se calculó en 307 metros de largo y además había aparecido de la nada, sin intermediación de seres humanos, sin relámpagos, sin corrientes de aire, sin equipos militares, sin luces, nada, absolutamente nada. Se había quedado plasmado allí como un matasellos en menos de 7 minutos. Era, por supuesto, un momento histórico en la investigación de campo del tema de los círculos de las cosechas y lo cierto es que esperaron un poco. Resulta que en Inglaterra pues empieza a clarear bastante pronto, en el mes de julio, y resulta que comenzaron a hacer las primeras tomas y fotografías a las 3 y 50 horas de la madrugada. Bueno, esperaron un poco y resulta que a las 4 y 36 horas decidieron irse para allá para ser los primeros seres humanos que entraban en un campo apenas una hora después de su formación. Y resulta que se encontraron con un ambiente muy sobrecargado. Realmente las declaraciones eran increíbles, ¿no? Decían que había una especie de carga estática en el ambiente muy fuerte y además como que estaban en una campana de irrealidad, similar a la que experimentan las personas
que dicen haberse encontrado con sucesos forteanos, estos sucesos extraños de teleportaciones y también de encuentros en la tercera fase. Bueno, en esta ocasión, como decíamos, ni se vio personas ni luces y fuera lo que fuera, era invisible. Y una vez más, bueno, pues tenemos que decir que son cientos de incidentes los que han ocurrido alrededor del fenómeno, pero ninguno había podido ser captado de esta manera. Bueno, quizá uno de los más famosos encuentros con el tema de los ovnis, en el tema de los círculos de las cosechas, lo protagonizaron el ingeniero electrónico e investigador Colin Andrews, junto con un hombre llamado Patrick Delgado, ingeniero que trabajó para la NASA en la estabilización en órbita de la Estación Espacial Internacional, porque resulta que el día 26 de julio de 1987 estaban ellos en la localidad de Marlborough cuando pues estaban prácticamente entrando en un campo en donde había aparecido un círculo de las cosechas. Un círculo además como con forma de cruz, como los que aparecían en los años 80. Iban con una fotógrafa que se llamaba Basti Taylor y bueno, estaban a unos 500 metros de la formación doble que acababa de aparecer la misma noche en aquel campo. Bueno, pues resulta que aquellos tres testigos pudieron contemplar con sus propios ojos cómo dos luminarias, dos esferas de luz, bajaron y sobrevolaron el área, pues prácticamente a toda velocidad. Y bueno, pues una visión totalmente fascinante, ¿no? Llegaron a hacer una fotografía nítida de lo que pudieron ver y de hecho, bueno, pues resulta que cuando hicieron el revelado en la casa Kodak, la propia casa Kodak les dijo que aquella fotografía no había podido ser modificada y que aquello, fuera lo que fuera, estaba allí. Claro, es curioso porque era una aparición de ovnis en un círculo de las cosechas ya hecho, es decir, es una aparición a posteriori. ¿Qué estaban haciendo allí? Quizá estaban comprobando, al igual que yo, por ejemplo, puedo comprobar los escritos que hago para la web de Ufópolis, quizá aquellos objetos estaban comprobando que aquellos círculos estaban bien hechos. Bueno, pues ahí estaría la hipótesis, ¿no? Bueno, tras esto, tanto Andrews como Taylor como Delgado fueron protagonistas de encuentros con unos misteriosos helicópteros militares sin identificación, que por cierto yo también he visto en Inglaterra cuando estuve allí, y que de alguna manera estaban intentando echarles, estaban además volando muy bajo, con megáfonos, intentando echarles de zonas en donde diferentes testigos habían observado el descenso y el posterior vuelo otra vez de estas esferas, que por cierto son las mismas que protagonizan los incidentes OVNI que graba la NASA en el espacio. Bueno, aquel incidente de 1987 fue el pistoletazo de salida de una serie de incidentes que fueron grabados y fotografiados y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de ellos, ¿no? Por ejemplo, un investigador llamado Steve Alexander, el día 26 de julio de 1990, en Mill Hill, quizá uno de los emplazamientos más misteriosos del mundo en cuanto a círculos de las cosechas se refiere, bueno, pues pudo identificar y filmar en vídeo otra de estas esferas que estaba sobrevolando un campo aledaño otra vez a posteriori, es decir, una vez ya pues el círculo había aparecido el día 12 de julio y el día 26 de julio aquel hombre estaba allí y pudo grabar aquella esfera que estaba moviéndose por el campo, otra vez repasando la figura o quizá estaría observando las reacciones de diferentes testigos o incluso estudiando al propio Steve Alexander. Quizá fue una aparición como las que aparecen en las filmaciones de los ovnis del 11 de septiembre, ¿no? Como una aparición pública, como de alguna manera querer salir en la foto en un momento determinado de la historia, ¿no? Bueno, hubo otro hombre llamado Andrew Buckley que resulta que logró grabar en el año 2001, justo en el círculo de las cosechas que es apodado The Big One. Yo le puedo llamar casi el titán de los crop circles porque abarca más de 65.000 metros cuadrados en su día, abarcó más de 65.000 metros cuadrados, eran 409 círculos puestos
en una inmensa espiral de 6 brazos, algo absolutamente increíble, un diseño fractal. Y bueno, pues aquel hombre pues llegó a grabar otra vez a estas luminarias, a estas esferas, como la luz de Ribera Oveja, que tantas veces se ha estudiado en la casuística ufológica española, y que pues otra vez estaba allí sobrevolando el campo a muy baja altura. En aquel círculo de las cosechas ocurrieron cosas muy raras, porque aquella noche del día 13 de agosto de 2001, en donde apareció, resulta que cayeron más de 60 litros por metro cuadrado en aquella zona. Y claro, comentaba por ejemplo el señor Colin Andrews, este ingeniero experto en círculos de las cosechas, ingeniero electrónico, que ni siquiera un equipo militar que hubiese estado haciendo un círculo cada 25 segundos habría sido capaz de hacer eso sin ningún tipo de error. Algo totalmente increíble, y yo creo que es uno de los mejores círculos de la historia, ¿no? Bueno, ni una sola luz, persona o coche fue visto en aquel momento en los círculos de las cosechas, en aquella montaña de Milk Hill, y aquello quedó para la historia, por cierto, un mes antes de los atentados del 11S. Luego tenemos otras dos filmaciones, por ejemplo, el día 19 de agosto del año 2012, en el conglomerado megalítico de Avebury, donde también he estado, en un sitio realmente increíble para visitar, y unos visitantes estaban en un círculo de las cosechas, vieron en el cielo una luz y consiguieron grabarla con su videocámara. Bueno, el día 11 de agosto del año 99 también hubo un hombre en Barbury Castle, en otro círculo de las cosechas, como con forma de pirámide trigonal, como con 3 lados, también fascinante, como unos lados que se meten por dentro de otros y tal. Bueno, pues también observó a una esfera flotando por encima de los visitantes. Una vez más, podríamos estar ante un caso de corrección quizá del círculo, o de observación y estudio de las sensaciones, de los sentimientos, quizá de las reacciones fisiológicas de cada uno de los visitantes que estaban en aquel círculo de las cosechas. Bueno, ¿sería posible que todo estuviese pasando por alguna razón, por alguna motivación? Bueno, pues debe de haber algo en la energía que está haciendo estos círculos de las cosechas, que está doblando las plantas para abajo, porque resulta que en Clay Hill, el día 9 de agosto del año 2010, hubo otro hombre que también grabó la salida de otra de esas esferas de aquel círculo de las cosechas. Pero es que en aquel diseño pasó algo muy raro, porque resulta que pasaban los meses y aquellas plantas tras haber sido segadas, seguían creciendo de manera anormal. Y de hecho, cuando llegó la temporada de nieve, cuando llegaron las nevadas en aquel sitio en Clay Hill, pues resulta que la nieve se disolvía al entrar en contacto con las plantas de aquel círculo. Y a esto se le llama los fantasmas de los círculos de las cosechas, y se ha visto en numerosas ocasiones. Bueno, ¿sería posible que aquellos tallos quedasen de alguna manera irradiados, impregnados de alguna energía remanente que hiciese algún tipo de reacción química con la nieve y por tanto la llegase a fundir? Bueno, pues ahí estaría la segunda hipótesis del tema, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos un caso que es otra vez en Milk Hill, en uno de mis círculos preferidos, aparecido el día 8 de agosto del año 2008, que es un gigantesco 8 y cuyo fantasma estuvo apareciendo durante los años 2009 y 2010 perfectamente visible desde el aire. Algo que es fascinante, porque incluso los agricultores normalmente suelen cambiar el cultivo, y a lo mejor pues están sembrando trigo un año, otro año siembran avena, y por tanto tienen que remover la tierra. Pero en este caso seguía apareciendo el fantasma de aquel gigantesco 8, que por cierto medía ni más ni menos que 340 metros de largo. Entonces sería posible que también se quedase irradiada la arena, la tierra en donde estaría las semillas de las plantas de los círculos de las cosechas. Bueno,
A continuación voy a contar otro incidente relacionado con los ovnis, que es una experiencia, un increíble suceso ocurrido a las 6:30 de la tarde del día 21 de junio del año 2005. Aquí tenemos que coger una carretera comarcal que une Marlborough y Alton Barnes, y bueno, que por cierto es el epicentro del fenómeno, un lugar energético, por cierto, donde supuestamente pasan las famosas líneas Ley. Y bueno, pues tenemos a un hombre que se llama Mike Booth, aficionado al ciclismo, le encanta ir por allí con su bicicleta, se conoce todos los caminillos que hay por ahí, y resulta que en aquella bucólica tarde en la campiña inglesa, de repente aquel hombre tuvo que parar la bicicleta porque en un campo que estaba delante de él vio 3 objetos metálicos aparentemente de color blanco que se hallaban junto a la carretera que cruza Westwoods. Bueno, decía aquel hombre que medían 1,5 metros de ancho y unos 2 metros de largo, y sobresalían más o menos 1 metro sobre las plantas de trigo verde, trigo aún no germinado. Estaban como flotando por encima de ellos, ¿no? Bueno, él pensó que podían ser, pues a lo mejor drones o objetos de control remoto, alguna cosa así, ¿no? Para un equipo científico, ¿no? Pero lo cierto es que parecían demasiado grandes, su forma era totalmente ovalada y además estaban introduciéndose en el campo de cultivo sin utilizar las tramlines, es decir, las líneas por donde pasan los tractores. Claro, a su paso, aquel hombre se fijó que aquellas plantas se quedaban dobladas unos 30 centímetros, que por cierto sería más o menos, bueno, y sin más o menos, sería la altura más habitual en donde se encuentran los nódulos doblados de las plantas que forman finalmente el diseño de los círculos de las cosechas, ¿no? Bueno, aquel hombre se quedó perplejo, prácticamente patidifuso allí viendo aquello, ¿no? Y resulta que intentó acercarse y de hecho intentó sacar su móvil, pero como que en aquel momento dice que recibió como una especie de orden mental. Así es como lo explica y es una cosa difícil de creer, ¿no? Decía que tenía como una especie de comunicación telepática con algo que estaría saliendo de aquellos objetos, que le estaba diciendo que se marchara de allí y que de hecho no sacase ningún tipo de fotografía. Bueno, aquella comunicación telepática a él le horrorizó porque estaba como bajo su control, ¿no? A merced de la inteligencia que estaría detrás de aquellos extrañísimos objetos que estaban doblando el terreno, ¿no? Bueno, aquel hombre quedó prácticamente traumatizado, tardó años en contar su experiencia y bueno, pues lo cierto es que hubo una investigadora que se llama Eva-Marie Brekesto que apuntó que este tipo de objetos ya habían sido vistos en Suecia en el año 1956 en una experiencia de corte similar. Bueno, ¿de qué naturaleza fue el encuentro de Mike Booth y por qué la metodología es similar en los encuentros con humanoides? Es decir, cierto tipo de control mental, cierta campana de irrealidad. Bueno, es más que curioso que además hay casos en donde aparecen testigos. Y de hecho hay fotografías, es decir, bueno, hay fotografías, las fotografías no son muy buenas, es verdad, pero sí que hay numerosos testimonios de personas que dicen que hay como una especie de columnas de luz que parecen emanar de los círculos de las cosechas cuando hay mucha humedad en el ambiente, como si de alguna manera la humedad del ambiente, es decir, el componente de agua, se estuviese prácticamente pues reaccionando con algún tipo de energía que estuviese siendo despedido de los círculos y de alguna manera se estuviese cambiando el índice de refracción de la luz al entrar en contacto aquella energía con esa agua, y por eso aparecerían esas columnas de luz. Bueno, bastante interesante, ¿no? Bueno, tenemos luego, por otro lado, un encuentro del tercer tipo, ocurrido en julio del año 2009. Tenemos a un oficial de policía local de Marlborough que se negó a dar su identificación para que, bueno, pues no tener ningún tipo de problema en el trabajo. Y resulta que este hombre se encuentra a las 5 de la mañana, habiendo dejado a un lado a la carretera de la A4, y además está pasando por Silbury Hill, que es una de las montañas artificiales más grandes del mundo. Nadie sabe muy bien para qué serviría algo así, pues en medio de la nada prácticamente, ¿no? Y resulta que
Aquel hombre observó tres figuras extremadamente altas que estaban examinando lo que parecía ser un círculo de las cosechas que habría aparecido esa misma noche. Aquel hombre paró el coche y se metió en el campo totalmente en silencio y empezó a observar detalles. Estaba a unos 360 metros de ellos y empezó a observar que tenían el pelo aparentemente rubio, muy altos, con trajes ceñidos muy blancos y además parecían muy interesados en lo que era el estudio de las plantas, porque parecía como si estuviesen agachados. Bueno, en aquel momento, pues evidentemente aquel policía siguió acercándose, pero llegó un instante en el cual aquellos seres parece ser que se dieron cuenta de que él estaba allí y de repente empezaron a correr. Pero según aquel policía decía que corrían a una velocidad que era imposible para un ser humano de alcanzar, ¿no? Es decir, pues vamos, recordman de los 100 metros lisos. Estaba aquello fuera de los límites de lo que podría correr un ser humano. Esto se lo contó al investigador Andrew Russell. Bueno, aquel policía experimentó un agudo dolor de cabeza y ronchones en su piel, así como diferentes visiones de helicópteros negros en la zona tras la visión que tuvo de aquellos tres humanoides. Como podemos ver, una serie de incidentes ovnis, de ovnis bastante interesantes, ¿no? Pero fíjense que todo esto, el tema de los ovnis, comienza el día 24 de junio del año 1947, el famoso avistamiento de Kenneth Arnold sobre el monte Rainier, los famosos platillos volantes, pero Kenneth Arnold no habló de platillos volantes, eso fue una forma de llamarlo por parte de la prensa. No, él habló de una especie de como de ala deltas que se deslizaban como platos sobre el agua, como cuando hacemos una rana en el agua y tenemos un canto rodado y va haciendo saltitos. Pues él hablaba como una especie de ala delta que justamente apareció en un círculo de las cosechas, aparecido el día 27 de junio del año 2009, es decir, 62 años después, con una forma idéntica y además con una serie de jeroglíficos plagado además de referencias a diagramas electrónicos y quizá a diagramas de estrellas, al menos en las partes más externas de aquellos jeroglíficos. Y bueno, pues algo realmente increíble, ¿no? Pero para increíble fue el círculo de las cosechas aparecido el día 21 de junio del año 2006, que representaba exactamente la famosa espiral de Noruega, aparecida el día 9 de diciembre del año 2009, es decir, 3 años después, que fue un colosal fenómeno desconocido que además provocó incluso la salida de diferentes cables entre la Embajada de los Estados Unidos y la Embajada de Noruega. Un caso que se quiso tapar como si hubiese sido una especie de lanzamiento de misiles, pero que desde luego nunca se había visto nada así en toda la historia y desde luego tiene muchas similitudes con lo que se ve en el famoso incidente Tether del año 1996, con esos famosos, bueno, pues podríamos llamarlos sendras, una especie de túneles temporales, esa sería casi la descripción, aunque no se sabe muy bien lo que es, que aparecen junto con otros objetos voladores no identificados del tipo lumínico, también esférico, ¿no? Y bueno, pues resulta que aquel círculo de las cosechas del 21 de junio del año 2006 estaba de alguna manera siendo el antecedente de aquella famosa espiral de Noruega. Bueno, esto es algo increíble y de hecho el día 13 de junio del año 2011 volvió a aparecer otra espiral, pero en este caso una espiral doble, con doble sentido, que realmente es dificilísimo de concebir incluso a nivel de AutoCAD. Hay que ser pues un gran diseñador para hacerlo y no puedo imaginarme lo que debe de ser pues juntar dos diseños así y sin ningún tipo de error, además respetando el tema de los logaritmos y la razón áurea de manera absolutamente perfecta.
Bueno, para terminar me gustaría comentar tres cosas. Resulta que el día 2 de julio del año 2009, en Milk Hill, una vez más en Inglaterra, apareció el dibujo del famoso colibrí de las líneas de Nazca, mucho más geométrico, con 82 metros de largo, con mayor simetría incluso, y bueno, pues un incidente que propone varias preguntas, ¿no? ¿Estaban los Nazca tratando de comunicarse con el mismo pueblo de las estrellas que estaría a día de hoy comunicándose con nosotros a través del fenómeno de los círculos de las cosechas? Y de hecho, ¿sería posible que esa comunicación hubiese tardado años en producirse, cientos de años, y que la respuesta nos estuviese viniendo a través de este fenómeno? Bueno, pues ahí estarían las preguntas y por supuesto la hipótesis, ¿no? Luego, por otra parte, dentro del fenómeno nos encontramos con menciones a OPARTS, como por ejemplo el famoso mecanismo de Antikythera. Por ejemplo, el día 1 de junio del año 2001, en Gog Magog resulta que apareció un extraño diseño con una circunferencia exterior y varios diseños interiores, un punto central y lo que parecía ser un laberinto y una especie de chip cuadrado. Bueno, algo realmente increíble, era una mención a ese mecanismo de Antikythera, que es el mecanismo de engranajes más sofisticado de la Edad Antigua, datado del año 150 a.C. Y resulta que, claro, uno se pregunta bastantes cosas, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los movimientos de los ciclos saros, de los eclipses, aparecieran en aquel mecanismo de Antikythera, teniendo en cuenta que habría que saber que los ciclos saros se mueven en espiral desde el polo norte hasta el polo sur, y había que saber que aquello era una esfera, es decir, que el planeta Tierra es una esfera. ¿De dónde salía aquel conocimiento sin dominar la informática? Quizá aquel círculo de las cosechas de Gog Magog del año 2001 estaba dándonos la respuesta, ¿no?, de que realmente los constructores del mecanismo de Antikythera por supuesto que conocían la informática, y que de hecho aquel increíble mecanismo formaría parte quizá de una antigua humanidad o de un antiguo pueblo con conocimientos que a día de hoy nos parecerían imposibles. Bueno, evidentemente tenemos que terminar ya un poco el tema, ¿no? No quiero que se me alargue mucho el vídeo, pero sí que es cierto que el ingeniero Colin Andrews ha determinado que el campo magnético dentro de los círculos de las cosechas, los mejores, los auténticos, son 300 veces más fuertes esos campos magnéticos que lo que sería pues cualquier medición fuera de ese campo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues significa que estaríamos hablando de un fenómeno real, medible, empírico y comprobable, que desde luego estaría desafiando nuestra ciencia y que estaría exponiendo unos mensajes que estarían de alguna manera interaccionando con lo que somos nosotros a nivel de civilización. Quizá solamente falte pues un poco más de interés por nuestra parte, pero bueno, si usted está viendo este vídeo, eso significa que le interesa, y bueno, pues nosotros de alguna manera seríamos la resistencia de todo esto y que queremos exponer al mundo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este programa sobre incidentes OVNI en los círculos de las cosechas. Me leeré sus comentarios, trataré de responder sus emails, a veces me cuesta un poquito porque son muchos emails, pero bueno, intentaré hacerlo. Y nada, pues espero que lo hayan disfrutado muchísimo y les veré en el próximo video programa. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Avistamientos, encuentros del tercer y del segundo tipo, filmaciones, incidentes y fotografías avalan la autoría por parte de la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI, de esos misteriosos diseños matemáticos que maravillan al mundo año tras año. Espirales imposibles, logaritmos neperianos, intrincados dibujos que ocultan complejas ecuaciones matemáticas y además todo un complot para dibujos, y si podían, pues grabarlos con la cámara de visión nocturna. La noche transcurría fría y húmeda y la oscuridad
era total. Y ocurrió. Resulta que aquellos investigadores tuvieron la suerte que nadie ha tenido en toda la historia del fenómeno, porque resulta que a las 13 horas y 13 minutos de la madrugada, una misteriosa interferencia comenzó a mostrar una niebla en los monitores de sus cámaras, en las cámaras de visión nocturna que llevaban. Comprobaron el cableado, la fuente de alimentación, las baterías y estaba todo en perfecto funcionamiento, pero la niebla seguía allí. Bueno, los aparatos electrónicos, es decir, los móviles, las luces, también se vieron afectados por algún tipo de pulso electromagnético que no conseguían ver, pero que era, claro, que por supuesto era invisible y que parecía estar afectándoles desde aquella montaña de Knapp Hill. Además, ellos estaban enfocando al campo de Eastfield y tendría que venir desde allí. Resulta que estuvieron 7 minutos totalmente en silencio, a oscuras, esperando a ver qué es lo que pasaba. No vieron nada con sus ojos, ninguna luz, nada, absolutamente nada. Y resulta que a las 3:20 horas la niebla de la cámara se diluyó. El investigador privado Gary King y la pareja de este último, Paula Presdy-Jones, los que tuvieron la idea aquella noche del día 6 al 7 de julio del año 2007 de hacer una vigía con cámaras de visión nocturna. Por cierto, el modelo de la cámara era una JVC D700 con una película de alta sensibilidad a la luz modelo VX 2100. Y bueno, pues estuvieron allí en la montaña de Knapp Hill, en un lugar rodeado de campos de cultivo, en donde años anteriores habían aparecido círculos de las cosechas por las mismas fechas. Bueno, el objetivo era intentar grabar quién hacía esos, ocultar lo que está pasando en Inglaterra, en Alemania y en otros países. Yo llevo estudiando el tema de los círculos de las cosechas más de 6 años, de hecho mucho antes, cuando ya era mucho más joven. Y resulta que una de las actividades que planeé hacer en Inglaterra fue la de repetir la hazaña de 2 investigadores británicos que se encontraron con un auténtico expediente X en un campo, esperando en un campo al azar a estos hacedores de las figuras que encontramos en los círculos de las cosechas, ¿no? Bueno, resulta que fueron el ingeniero de computación Winston Keach, el abogado